del sector. Me cuento muchos chistes, pero broma, Porque hay muchas palabras. Si ven que la gente que tiene muchas palabras no los apunta. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Tantas fotos. Bienvenidas y bienvenidos a este acto de Unidos Podemos. Muchas gracias por compartir con nosotras y con nosotros este momento que consideramos histórico. Muchos de vosotros y de vosotras habéis pensado alguna vez, habéis oído, incluso nos habéis dicho que el problema en la izquierda era la falta de unidad, que la derecha estaba unida y la izquierda siempre dividida. Y ese tiempo ha cambiado. Por primera vez, diferentes fuerzas de izquierda han conseguido superar sus diferencias porque tenemos un fin común: hacerle frente al Partido Popular. La sociedad lo demanda, la sociedad se ha plantado y la sociedad nos pedía unidad. Y eso es lo que hacemos con Unidos Podemos, hacer realidad la unidad de la izquierda. Y además lo hacemos con fuerza, porque no lo hacemos para sumar votos, lo hacemos para multiplicar. Y gracias a esa multiplicación de votos, estamos, según las últimas encuestas, solamente a 3 puntos del Partido Popular. Nos afianzamos como segunda fuerza política de este país. La encuesta de Demoscopia nos da un 26%, entre 92 y 95 diputados y diputadas. El Partido Popular mantiene su 29%, unos resultados parecidos a los del 20 de diciembre, y sin embargo pierde escaños. De los 123 que obtuvo en diciembre, ahora obtendría 114. Y es porque la fuerza de la izquierda representada en Unidos Podemos le resta escaños al Partido Popular. Es un momento histórico. También en la provincia de Ciudad Real. Por primera vez vamos a romper el bipartidismo. Por primera vez Unidos Podemos va a obtener diputado, diputada en este caso, nuestra compañera Juana Caro. Solamente con los mismos resultados que el 20 de diciembre, sumando los votos de Podemos y de Izquierda Unida y de ECO, el Partido Popular pierde un diputado y lo gana Unidos Podemos. Por lo tanto, es un momento histórico que queremos compartir con vosotras y con vosotros. Y además lo compartimos y lo afrontamos, como dice el lema de la campaña, con una gran sonrisa. Y sabemos que es difícil y que nos lo van a poner difícil, pero nosotros y nosotras, con nuestro corazón y con una amplia sonrisa, incombustibles como nos caracterizan a las personas, a los hombres y a las mujeres de izquierdas, no nos rendimos, porque tenemos muchos motivos para cambiar y para formar un nuevo país. Y queremos el 26 de junio una gran sonrisa en todo el país. Para darnos con más detalle las razones por las cuales tenemos que hacer realidad esa gran sonrisa, nos acompañan hoy 3 grandes compañeros y compañeras. En primer lugar va a intervenir Paloma López. A Paloma la conocimos aquí en Argamasilla de Alba en la campaña de las elecciones europeas del año 2014. En ese momento era candidata al Parlamento Europeo y venía a presentar las propuestas que llevábamos a Europa. En ese momento decíamos que era un referente para todos nosotros y nosotras por su trayectoria y recordábamos, entre otras responsabilidades, que había sido secretaria de Políticas Sociales y Migratorias de Comisiones Obreras, secretaria de Participación y Desarrollo Organizativo de Comisiones Obreras, que había ostentado el cargo en la Secretaría de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras. Hoy, 2 años después, en 2016, la recibimos como eurodiputada, miembro de las comisiones de Industria, de Empleo, de Economía y de Resoluciones Fiscales. Y hoy es, además de un referente por su trayectoria, es un referente por su trabajo como eurodiputada representándonos en el Parlamento Europeo, porque Paloma López sí nos representa. Y además la recibimos encantadas y encantados porque no es una política al uso. No vino en 2014 a pedirnos el voto y después se olvidó de la gente. Ha perdido la cuenta de las veces que viaja a España a encontrarse con todos los trabajadores y trabajadoras que tienen un problema. Ahí está Puerto Llano y el problema del COGAS, las veces que ha venido a reunirse con ellos, porque para poder solucionar los problemas hay que conocerlos de primera mano. Además, con su cercanía y su sencillez,
hace que sea agradable poder escucharla y poder compartir esta tarde con nosotros. Paloma dijo Dolores Ibarruri que el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla. Y tú vuelves siempre, y aquí será siempre bienvenida. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y después de esta presentación, la verdad es que resulta muy difícil volver a enganchar en lo que quería contaros. Bueno, estoy aquí efectivamente después de hace 2 años y la verdad es que ya hace 2 años estaba en casa y sigo encontrándome en casa con todos vosotros y con todas vosotras. Me vais a permitir una pequeñísima licencia personal sobre mi militancia en Izquierda Unida, ¿no? Yo efectivamente entré a militar en Izquierda Unida allá en el 86, cuando se constituyó como una fuerza que aunaba a muchas otras fuerzas y a otras muchas voluntades en contra de la OTAN, ¿no? Y entré sin ninguna duda a militar por ideología. Yo tenía muy clara, como sigo teniendo muy clara a día de hoy, cuál es mi ideología. Pero la verdad es que a lo largo del tiempo la militancia se hace y se conforma de una forma en una organización, algunas veces árida, se conforma y se lleva bien gracias a las personas que están en esa organización y a la relación y al conocimiento que tienes con esas personas. Y por eso, por personas como Cayo Lara, como Juan y Caro, como muchos otros y otras de los que estáis aquí, hemos compartido espacios, personas por ellos, es por lo que yo me siento especialmente orgullosa de ser de Izquierda Unida y por tanto poder ir defendiendo los planteamientos, las posiciones y desde luego servir desde Izquierda Unida a todos los trabajadores y todas las trabajadoras en las necesidades y poderles atender como lógicamente se merecen. Es un lujo. No queremos ser políticos al uso y yo creo que en ese sentido lo intentamos hacer todos los días. Bueno, mañana, 20 de junio, la ONU, desde el año 2001, recuerda o conmemora en estos días internacionales que tiene, que es el Día de los Refugiados. Es importante este hecho, porque si hay una vergüenza terrible en Europa, aparte de muchas otras cosas que hacen, pero si hay una vergüenza terrible es precisamente la vergüenza de lo que está sucediendo con los refugiados. Por cierto, en Ciudad Real, mañana, es el único sitio donde se ha prohibido la manifestación por los refugiados precisamente por parte de la Junta Electoral. Esto es algo verdaderamente incomprensible, ¿no? Que todo el Estado se pueda manifestar mañana a favor de los refugiados y que precisamente en Ciudad Real se haya prohibido hacer esa manifestación, que ya parece ser que pasa el día 29, pero es curioso que estemos en esto. A lo mejor es que tienen miedo de que Juana, haciendo esa apuesta que hace siempre, consiga los poquitos votos que la puedan faltar para llegar a ser, para estar de diputada en el Congreso, que realmente la necesitamos. Hay muchos refugiados en el mundo, refugiados que acaban de llegar ahora, o que están llegando ahora como consecuencia de las guerras, porque no se nos pueden olvidar cuáles son las causas que están promoviendo que haya refugiados. Hay refugiados por el cambio climático, pero hay refugiados sobre todo por consecuencia y por causas de la guerra. Y precisamente la gente que está llegando, los de Siria, la gente de Siria, la gente de Libia, la gente de Afganistán, de muchos otros sitios, están llegando a la Unión Europea porque en muchos sentidos la Unión Europea ha promovido y ha apoyado guerras en sus países. Y la gente sale huyendo de las guerras intentando buscar un espacio donde puedan tener una vida de dignidad, donde puedan iniciar un recorrido. Nosotros, los españoles, sabemos mucho de tener que salir exiliados, tener que salir buscando otros países de acogida. A nosotros nos han acogido, nos acogieron en Francia, nos acogieron en México, nos han acogido en muchos sitios. Y sin embargo, nosotros ahora, con una crisis tan terrible como es la crisis de los refugiados, desde la Unión Europea y desde España, no se está teniendo la más mínima solidaridad de acogida a las personas que verdaderamente lo necesitan porque están huyendo de esas guerras, huyendo de esos conflictos terribles. No podemos olvidar que la guerra es la causa. Y lo primero que tenemos que decir alto y claro es que vamos a luchar por la paz y que tenemos que combatir con todas nuestras energías para que finalicen las guerras y para que la gente pueda retornar a sus países y construir en sus países un mundo mejor.
Pero esto que estén viniendo, hay otros conflictos, hay otros refugiados, y no quiero pasar precisamente estos días sin hacer también una referencia. Hay otros conflictos de refugiados que parece que se nos olvidan, porque llevan 40 años de refugiados, y son nuestro pueblo hermano, el pueblo del Sáhara, que ahora acaba de fallecer su presidente, el presidente de la República Democrática Saharaui, y en los próximos días va a celebrar su congreso, el Frente Polisario, para elegir un nuevo presidente. Pero hay que recordar también que tenemos refugiados que son hermanos nuestros que llevan 40 años en el desierto intentando que se les dé una salida digna y se haga precisamente el referéndum que determine qué es la autodeterminación del pueblo del Sáhara. Pero como decía, no podemos olvidarnos de las causas que son las guerras, pero tampoco podemos olvidarnos de cómo se está utilizando por parte de la derecha más rancia, por parte del auténtico fascismo, cómo se está utilizando el tema de los refugiados para intentar generar miedo, para intentar blindar las fronteras, para intentar blindar los estados. No se tiene ningún tipo de reparo en decir que es que los refugiados que vienen lo que van a hacer es cambiar nuestro modo de vida. Y con eso de cambiar nuestro modo de vida, intentar generar miedo, intentar que efectivamente no se haga una labor pedagógica de entendimiento, sino que lo que haya es que se genere el fascismo, que es lo que está aumentando cada día más en Europa, con gobiernos, Hungría, como el gobierno, decisiones que se están tomando en Dinamarca o que se están tomando en Holanda, con gobiernos que están cada vez más próximos al crecimiento de Amanecer Dorado en Grecia, partidos que están creciendo de forma significativa. Y hay que decir algo muy claro, nuestro modo de vida, nuestra forma de vida, nuestro modelo de sociedad, no la ponen en peligro los refugiados ni los inmigrantes. No la ponen en peligro ellos. Nuestra forma de vida, nuestro modelo de vida, quien la pone en riesgo es el capitalismo, son las grandes empresas y son precisamente todos aquellos políticos también que están destruyendo con sus políticas de austeridad, están destruyendo una forma, un modo y un modelo de vida. Ellos son los que están destruyendo las bases de la democracia, las bases de nuestra sociedad, y ellos son los únicos que han estado a lo largo de todo este tiempo trabajando con el miedo. Pero el miedo se nos ha pasado, el miedo va a cambiar de bando, el miedo le tienen que tener ellos porque saben que nosotros el 27 de junio vamos a gobernar este país y vamos a gobernar para los nuestros, para los trabajadores y las trabajadoras. Ha sido precisamente las decisiones que se han tomado por la Troika en la Unión Europea, pero también por la Comisión Europea y el Consejo Europeo, órganos no elegidos por nadie. El único órgano elegido es el Parlamento Europeo y es el que menos competencias tiene. Y sin embargo la Comisión decide qué es lo que hace con las políticas y obliga a los países o intenta obligar a los países a tomar decisiones. Son esas políticas de austeridad las que han terminado con la forma de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, sumiéndolos en un marco de pobreza impensable. 27 millones de trabajadores y de trabajadoras pobres en Europa. 4 millones de trabajadores y trabajadoras desempleados en España. Un índice de pobreza como el que no hemos conocido. Trabajadores que tienen un empleo y que sin embargo están en el umbral de la pobreza. Esto es lo que cambia nuestro modo de vida. Estas son las políticas y los políticos que cambian nuestro modelo de vida. Ha llegado ahora la Unión Europea y ha dicho: España no ha cumplido con los objetivos del déficit. No parece que pase nada, porque como hay un gobierno, el Partido Popular, que ya le va bien a Merkel, pues entonces vamos a dejarle un poquito de margen. Y ha dicho, vamos a multar a España por no cumplir con el objetivo del déficit. Pero en vez de multarle cuando lo ha tenido que multar, para no interferir, entre comillas, en el proceso de las elecciones, pues lo que hace es llevar la multa al mes de julio. Y el gobierno que tenga que venir tendrá que ser el que da respuesta. Tendré que escuchar, como hemos escuchado en otras partes de Europa, luego decir que es un problema del gobierno que está. No, no es un problema del gobierno que está, es un problema de los gobiernos que han estado, la deuda que nos han dejado, la deuda pública y las multas que nos han dejado y que tendremos que pagar. Pero también nos dicen desde la Unión Europea que para los dos próximos años, 2016 y 2017, hay que rebajar la deuda en 8.000 millones de euros. 2.000 millones en este año 2016 y 6.000 millones en el año 2017. Claro, la Unión Europea no dice dónde tienes que rebajar la deuda, te dicen hay que rebajarla.
Es el gobierno del país el que decide dónde se rebaja. Es el gobierno que esté aquí el que va a decidir dónde se rebaja. Claro, la Unión Europea hace recomendaciones, y las recomendaciones que ha hecho para rebajar esos 8.000 millones son, dice, hay que seguir privatizando la sanidad. No digo nada, ya sabéis todos y todas lo que supone. Hay que bajar, hay que quitar profesores de la universidad. Hay que hacer que la investigación, el desarrollo, la innovación pase a manos privadas. Estas son las recomendaciones que hace la Unión Europea. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si sigue gobernando el Partido Popular, ya sabemos dónde van a ser los 8.000 millones de recortes. En sanidad, en profesorado, en investigación que se irá al sector privado y, por tanto, en pérdida de empleo, pérdida de calidad y de condiciones de vida, unas peores condiciones, como estábamos comentando antes. Porque Rajoy no tiene ningún problema en recortar ahí porque le va en la ideología, pero es que aparte de irle en la ideología, quiere ser el primero de la clase y, por tanto, que en Europa se le reconozca como el mayor recortador, y no me refiero a los toros, evidentemente, precisamente el mayor recortador que se puede producir. Ahí es donde se ve cómo son los políticos y qué es lo que quieren hacer los políticos. Rajoy legisla y regula exclusivamente para aquellos con los que tiene intereses, que son los poderes económicos. No hay nada más que ver. La Unión Europea decide en sus posiciones con 28 comisarios. De los 28 comisarios, ya sabéis, el comisario que pone España, cada país pone un comisario, el comisario que pone España es el señor Cañete. Señor Cañete, presunto implicado en presuntas tramas de corrupción. Cuando no sale la mujer en los papeles de Panamá, sale él con los barcos haciendo los intercambios de petróleo en el Atlántico, o sale con problemas de Aquamed, como hemos visto en la contaminación en este momento. Son los países los que nombran a sus comisarios y son los comisarios los que deciden cuál es la política que van a hacer. Hay que coger la página de transparencia y ver con quién se ha reunido el señor Cañete. No se ha reunido con el COGAS, que se podía haber reunido porque él es el responsable de cambio climático, y se podía haber reunido con el COGAS y haber dado una respuesta para esta región tan castigada y tan golpeada por el desempleo, pero no se ha reunido con el COGAS. Con quien sí se ha reunido es con todos los lobbies y con todas las empresas de la energía que son las que tienen la culpa del cierre, por ejemplo, del COGAS, porque han sido incapaces desde este gobierno de hacer un decreto basado en las energías renovables que salvara, por ejemplo, el COGAS de la situación en la que tiene. Cañete no tiene ningún problema, se reúne precisamente con estos lobbies que son los que determinan cuáles son las condiciones que quieren para cada país. Algo tendrá que ver lo mismo las puertas correderas, estas en las que luego al final estas 5 grandes empresas resulta que tienen entre sus consejos de administración a la mayoría de exministros del Partido Popular y exministros también del Partido Socialista. Porque es verdad que hay muchos políticos que son corruptos. Es verdad que hay un elemento de corrupción importante inherente a las estructuras globales. Es verdad, pero no habría corrupción y no habrían estas situaciones que se plantean si no hubiera corruptores. Y vuelvo otra vez a las causas, porque con frecuencia señalamos al que es corrupto y hay que hacerle y hay que meterle en la cárcel, pero se nos olvida en el discurso que hay corruptores y son esos corruptores, esas empresas, esos lobbies, ese sistema al que precisamente hay que cuestionar, hay que combatir y al que hay que plantarle cara. Y eso lo tenemos que hacer, evidentemente, desde otra política, desde una claridad de cambio y desde saber exactamente quiénes son los nuestros. Porque si queremos construir una democracia de calidad, tenemos que combatir la corrupción, los corruptores, y tenemos, efectivamente, que trabajar para generar un sistema que no sea este sistema capitalista que lamentablemente ya ha demostrado a lo largo del tiempo que es absolutamente incompatible con la democracia. Solamente aumenta las desigualdades, vive de las desigualdades, y nosotros no podemos perder nuestro objetivo último, que es precisamente la igualdad. Igualdad para construir otra Europa, una Europa que no se puede democratizar, pero sí hay que cambiarla desde sus estructuras.
y lo que tenemos que hacer es aprovechar los recovecos que nos dejan las instituciones precisamente para intentar cambiar las cosas. No ha sido el Partido Popular ni el Partido Socialista quien ha planteado en Europa, se debate esta misma semana, que tiene que haber una renta mínima para toda Europa. Ha sido Izquierda Unida quien ha presentado en la Comisión de Empleo que tiene que haber una renta mínima para toda la Unión Europea, porque estamos convencidos de que tenemos que trabajar en todas las instituciones, sean como sean, para defender a los nuestros, a los trabajadores, a las trabajadoras y a las clases más vulnerables. Si queremos garantizar el futuro, empieza por cambiar quien está dirigiendo y quien tiene en su mano dirigir ese futuro. Por eso, el día 26 de junio solamente cabe una posibilidad: o más de lo mismo, y ya sabemos lo que es, o nuevos rostros, pero que son más de lo mismo, como es el caso de Ciudadanos, y por tanto sabemos que es, o una apuesta decidida por el cambio, una apuesta decidida por alguien que no tiene miedo a plantar cara, una apuesta decidida por hacer las cosas pensando en los trabajadores y en la gente que más nos necesita. La apuesta decidida no es otra nada más que Unidas Podemos. Y esa es la apuesta que lógicamente el 26 de junio tenemos que hacer, porque el 27 de junio hay que decirle a los trabajadores y a las trabajadoras de este país que vamos a empezar a hacer políticas como subidas de salarios, que vamos a hacer políticas como un plan de emergencia social que piense precisamente en aquellos que lo necesitan. Finalizo. Para esto es muy importante tener gente concienciada, tener gente con ideología, pero también tener gente que sabe a quién se debe y cómo se debe. Y no hay más posibilidad aquí en Ciudad Real que votar, evidentemente, a Juana Caro, que no quiero decir nada, pero es una mujer comprometida, es una mujer que sabe por quién tiene que luchar y por quién tiene que pelearse, es peleona, con lo cual ella lo hará estupendamente y sobre todo porque va a llevar también esa pedagogía al Parlamento que es absolutamente necesaria. Juana es nuestra candidata, es la mejor de las candidatas y también va a ser nuestra diputada y la mejor de las diputadas que podamos tener para defender los intereses de la clase trabajadora. Ánimo, 26 de junio, voto, Unidos Podemos, tiene que ser el voto de cambio y salud y república. Arias Cañete no se ha reunido con los trabajadores de Alcoleras. Paloma López sí, y Juana Caro y Cayo Lara esta misma tarde. Hablando de referentes, ahora le toca intervenir al que ha sido nuestro coordinador federal hasta el pasado 5 de junio, nuestro compañero, nuestro camarada y nuestro amigo Cayo Lara. Nuestro porque aquí estás en tu casa. No necesita que le hagamos ningún reconocimiento y a él no le gusta, pero hay que decirlo. Ha sido nuestro mejor coordinador federal. Llegó a la organización en un momento muy delicado y puso lo mejor de sí mismo al servicio de la organización. Puso compromiso, puso generosidad, puso honestidad y puso mucho trabajo. Y gracias a ese compromiso, generosidad, honestidad y trabajo, la izquierda alternativa remontó el vuelo. Recuperamos la sonrisa y alcanzamos 11 diputados en la anterior legislatura. Se inició la senda de la sonrisa, el miedo empezó a cambiar de bando, con ese famoso una alegría en la casa del pobre. Porque Cayo, parafraseando a Miguel Hernández, si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Gracias, Cayo. Paloma ha sido y es una digna representante de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país en el Parlamento Europeo. Y Juana va a ser una extraordinaria parlamentaria
representante de los intereses de la mayoría social y de las clases populares y de la clase trabajadora en el Parlamento de España, sin ningún género de dudas. Y decir eso aquí en este edificio tiene su relevancia y su importancia. Para quienes no lo sabéis, este edificio se construyó a partir del año 1990 por una escuela taller que duró 3 años y lo construyeron 28 mujeres y 12 varones. En el pueblo se había liado la escandalera. La gente decía, pero ¿cómo van las mujeres a ser albañiles? ¿Cómo las mujeres van a ser forjadoras? ¿Cómo las mujeres van a ser carpinteras? Pero qué barbaridad, vaya chapuza que van a hacer allí. Un edificio de 1.500 metros cuadrados, nada menos que en la cueva de Cervantes, en nuestra cueva de Cervantes. Y tuvieron 3 monitores, extraordinarios monitores. Y todo lo que hay aquí, lo acabaron 28 mujeres y 12 hombres. Y eso tiene mucha importancia. Y hoy la presencia de Paloma y la presencia de Juana y mujeres al Parlamento vienen a representar lo que son los anhelos de igualdad que las mujeres siguen teniendo a lo largo de la historia en nuestro pueblo y en todos los pueblos del mundo. Y a mí me gustaría, porque la historia, siempre se pone que la historia la escriben generalmente los reyes, los notables, los jefes, pero no aparece el pueblo. Y el pueblo es el que hace la historia. Y aquí yo siempre he echado falta en los últimos años que hubiera un panel ahí con las caras y los trabajos de aquellas 28 mujeres, aquellos 12 hombres y aquellos 3 monitores que fueron capaces, contra viento y marea, de construir este edificio y, repito, de hacer funciones que no eran habituales y todavía no lo son en muchos casos de las mujeres que lo hicieron en este pueblo. Por tanto, ese reconocimiento tenía que estar ahí y espero que lo podamos presentar una iniciativa en el ayuntamiento, porque esto lo han construido las mujeres de este pueblo y los hombres de este pueblo. Rajoy es el presidente del gobierno probablemente que más mentiras ha echado a lo largo de su historia. Yo lo digo alguna vez en tono irónico. Cada vez que miente, cuca el ojo izquierdo. Os habéis dado cuenta ya, lo sabe ya todo el mundo, porque es muy evidente. Pero ¿cuántas promesas nos hizo en 2011 y cuántas mentiras echó consciente que las estaba echando? Rajoy dijo que iba a crear 3 millones de puestos de trabajo, que no iba a recortar las pensiones, ni la sanidad, ni la educación, que no iba a abaratar los despidos, que no iba a subir el IVA, que no le iba a hacer amnistía fiscal a los ricos. Dijo todas esas cosas. Y engañó a propios y a extraños. A los propios más, porque los que le dieron el voto los engañó más porque no cumplió con la palabra dada. Y Rajoy lo que ha hecho durante estos 4 años y 8 meses de propina, que va a tener porque nos queda hasta agosto, en agosto esperemos que Rajoy ya se vaya con una retirada, la tendrá buena porque se va a Santa Pola, ya sabéis que es registrador de la propiedad. Decir que Rajoy ha gobernado para una minoría, esto no descubrimos nada nuevo. No ha gobernado ni siquiera, ni mucho menos, para los 11 millones de personas que le dieron el apoyo en el 2011. Ha gobernado para los oligarcas de este país, para el IBEX 35, para los defraudadores fiscales. Ha gobernado para la banca. Ha gobernado para el oligopolio de las eléctricas, no para que nos baje más el recibo de la luz. Ha gobernado para los fondos buitre de inversión. Ha gobernado para la COE, para los terratenientes. Y ha gobernado, en definitiva, contra la clase trabajadora y contra la mayoría social de este país. Lo hemos vivido en primera persona. Lo hemos visto durante 4 años en ese Parlamento, donde todas, absolutamente todas las leyes que este gobierno ha llevado al Parlamento eran leyes que tenían que ver con los intereses de los ricos y no tenían nada que ver con los intereses de las mayorías sociales y de los trabajadores. Hay tal vez una expresión que, si tuviera que ver anécdotas del Parlamento, me quedaría probablemente con esta, que utilizó una diputada, la hija de Carlos Fabra. Carlos Fabra está en prisión, no sé si sigue todavía porque haya pedido el 3er grado y se lo habían dado, pero fue presidente de la Diputación de Castellón y es un hombre que le tocaba mucho la lotería, le tocaba casi todos los años. Después hubo un juez que dijo que no le tocaba la lotería y es que el dinero lo sacaba de algún sitio que no lo tenía que sacar, que era del bolsillo del conjunto de ciudadanos. Bien, su hija, en el mes de mayo del 2012, en el Parlamento, estaba aprobando Rajoy en la bancada del PP un decreto que era el decreto de recorte a los parados.
el mayor recorte a los parados que se ha dado en la historia de la democracia. Y la bancada del PP se levantaron y estaban aplaudiendo a manos llenas, se estaban haciendo daño a las manos de los aplausos que daban, y de pronto sonó una voz de una parlamentaria del PP, porque protestábamos en la bancada del centro izquierda, y se levantó una voz que dijo que se jodan. Para mí esa expresión define perfectamente lo que han sido los 4 años de gobierno de Rajoy, porque no decía que se jodieran los diputados y diputadas socialistas o los que estábamos de la izquierda plural, se estaba refiriendo a la gente, después lo negaba, pero se estaba refiriendo porque ese día en ese Parlamento se le estaba haciendo daño a la gente que más estaba sufriendo en este país, que eran los parados que tenían o la prestación por desempleo o que tenían el subsidio por desempleo. Por tanto, eso define perfectamente lo que es Rajoy y sus políticas. Nos ha dejado una herencia y en una campaña electoral venimos a valorar lo que ha hecho el gobierno anterior y en función de la valoración que hacemos decidimos si hay que aguantarle o hay que cambiarle. Pero hay que valorar lo que ha hecho. Y la herencia que nos deja es más desigualdad, ha demolido el derecho del trabajo, menos protección y ha institucionalizado la corrupción. Serían 4 síntesis que encajan perfectamente con el mandato de Rajoy. 21% de paro, la menor porcentaje de protección a los parados de toda la historia de la democracia, un 52%, la precariedad más alta que hemos conocido también en la etapa democrática, sustituyendo a trabajadores fijos con buen salario por trabajadores eventuales, temporales, con salarios de miseria, un 29% de gente en el umbral de la pobreza, 3 millones de hogares que están en la pobreza severa, los salarios también comparados más bajos del periodo de la democracia, 1 de cada 3 salarios está por debajo de 655 euros, 1 de cada 2 salarios cobra menos en España de 1.000 euros, y solo hay que recordar que cuando cobrar 1.000 euros hace unos años era ser un pobre desgraciado o una pobre desgraciada que tenía un sueldo miserable, o tener el 15% de trabajadores pobres con contrato. Nuestra generación no ha conocido nunca que cuando tenías un contrato de trabajo no pudieras llegar a final de mes y no mantener más o menos a una familia. Eso es una novedad de este nuevo tiempo en el que estamos. Hay gente con contrato que tiene que ir a los bancos de alimentos o que tiene que ir a Cáritas a recoger una bolsa de comida. Nos ha dejado un déficit en las cuentas de la Seguridad Social y eso es muy importante por las pensiones. Hablaré algo después de ello. Nos ha dejado la deuda más alta de la democracia. Este país debe lo que produce cada año, 100%. Y nos ha dejado los intereses que pagamos abusivos más altos también de la democracia. Este año pagamos 33.000 millones de euros por intereses de la deuda. Y además los pagamos porque el Banco Central Europeo, ese que hay que cambiar, y sí hay que cambiarlo a fondo, no compra deuda a los estados, sino que le da dinero barato a los bancos para que los bancos compren deuda más cara de los estados y a partir de ahí es la especulación y por eso pagamos 33.000 millones de euros de deuda, que es mucho dinero. Si no hubiera que pagar estos intereses por la deuda, podíamos crear casi 1,5 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Y eso sí generaría riqueza, eso sí generaría empleo. Rajoy ha seguido desahuciando a gente de sus casas. Ha seguido aplicando leyes represivas como la ley Mordaza, por la que a mucha gente le da incluso miedo protestar. Ha deteriorado la sanidad, la educación, los servicios sociales y nos ha dejado la corrupción más alta que hemos conocido también en toda la etapa de la democracia. Por estas cosas y algunas más era necesario un acuerdo. La izquierda pedíamos en la calle la unidad a gritos. No habrá manifestación que no recuerde de haber dicho tenéis que uniros la izquierda porque somos más y hay que echar a la derecha. Eso lo hemos oído siempre. Y ahora se está materializando, porque era necesario y había que hacerlo. La suma de los votos de Podemos y los nuestros, y de Unidad Popular y de ECO, que tuvimos el 20 de diciembre, solo esa suma da 85 diputados. Ahora parece que la encuesta del CIS dice que va a haber más. Es decir, es posible que con el Partido Socialista podamos llegar a acariciar la mayoría absoluta del Congreso de Diputados. Y a partir de ahí se tiene que empezar a producir un cambio real en nuestro país. Nosotros dicen que en las campañas electorales hay que ir al corazón de la gente. Y yo pienso que hay que ir al corazón de la gente, pero hay que ir a lo concreto.
Y lo concreto se llama programa, porque al día siguiente de la ilusión de ganar elecciones con la ilusión, viene qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a llevar al boletín oficial del Estado, porque eso es lo que decide, para bien o para mal, la vida de la gente el día de después de las elecciones. Y lo que nosotros decimos es qué queremos hacer. Nos hemos puesto de acuerdo con Podemos y con ECO en 50 medidas. No en todo el programa, cada uno tenemos 400 o 500 medidas en nuestros programas, pero nos hemos puesto de acuerdo en 50. Y ha habido algunas en las que no nos hemos podido poner de acuerdo. Nuestra gente, y Juana, va a defender medidas que no nos hemos puesto de acuerdo también en ese Parlamento, porque nosotros somos republicanos y republicanas, sencillamente por la memoria histórica de la gente que luchó por la democracia en este país y que dio fuerza por ella. Y nosotros estamos en contra de la OTAN. Y seguiremos estando en contra de la OTAN porque el poder de Estados Unidos sobre la OTAN es el que ha provocado las guerras en Oriente Medio, eso es lo que ha provocado los refugiados, la indiferencia de esta Europa y por tanto sigue siendo tan actual como en 1986, el OTAN no, va a ser fuera y este país tiene que seguir estando libre de la OTAN. Pero hay que hacer política ahora más cercana, más real. Y para hacer política, lo primero que hay que tener es dinero. Si no hay recursos, no hay política. Hay un gran programa de empleo, hay un gran programa de luchar contra la desigualdad social, pero hay que hacerlo con dinero. ¿Hay dinero en España? Es la primera pregunta. Rajoy ya hemos oído que dice que nos va a bajar los impuestos y eso nos suena bien. Incluso a algún mendigo le sonaba bien eso y decía que iba a votar a Rajoy porque le iba a bajar los impuestos. En fin, también nos han comido el cerebro a lo largo de la historia. Pero en España hay un fraude fiscal de 80.000 millones de euros. Y el mayor parte de ese fraude lo produce el 73% del fraude de las grandes empresas en este país. Y por tanto hay que atacar ese fraude. Solamente llevando el fraude a la media de la Unión Europea podemos recuperar casi 40.000 millones de euros para las arcas públicas de gente que está defraudando y nos está defraudando a nosotros, no al Estado, a nosotros y a nosotras. Y hay que hacer una reforma fiscal progresiva. La simplifico. ¿Para qué? Para que las rentas del trabajo, los impuestos de las rentas de los beneficios del capital paguen igual que lo que pagamos las rentas de los trabajadores y trabajadoras de este país. Solamente equilibrando esas dos medidas habría recursos suficientes en el Estado, en la hacienda pública, para aplicar una serie de políticas que son las que van a cambiar la vida de verdad de la gente. Planteamos una renta mínima garantizada para 2 millones de personas que están en la exclusión. Coincidimos con UGT y comisiones obreras que lo están defendiendo con una iniciativa legislativa. Planteamos que tiene que haber un salario mínimo interprofesional de 800 euros en los 2 primeros años y 900 en la legislatura. No podemos seguir con un salario mínimo de 655 euros y trabajando la gente 8 o 10 horas de jornada. Hay que elevar el salario mínimo interprofesional. Y es posible. Claro que es posible. Habrá empresarios que se cabrearán y dirán es que no puedo pagar nada más que 655 euros. Pero es que con eso no puede vivir una familia. En Francia el salario mínimo interprofesional está en 1.465 euros. Y daré una pincelada ahora también de Francia. Por tanto, si es posible elevar el salario y si elevamos el salario en este país, podrán vender los autónomos, los comerciantes y la gente, se moverá el consumo. Y se moverá la economía y generaremos empleo. Pero si la clase trabajadora no tenemos salarios decentes, no habrá movimiento de la economía ni habrá empleo en este país. Y esa es una constante que o se quiere reconocer o si no se reconoce, sencillamente nos llevarán a una situación cada vez más caótica. Hay que restituir todos los profesores y profesoras, enfermeras, enfermeros, médicos, crisis. De que solo se cubría una plaza. Desde que llegó Rajoy se han cargado 44.000 profesores y profesoras en este país. Y claro, están más saturadas las aulas, hay más colas en las listas de espera de la sanidad, y eso hay que recuperarlo, hay que rescatarlo, y eso cuesta dinero. Y hay que hacerlo con esos más ingresos que tenemos. Hay que hacer planes de formación y empleo. Solo en los pueblos sabemos la importancia que tiene que tengan un contrato en el ayuntamiento, aunque sea de 3 o de 6 meses, para poder seguir sobreviviendo, hasta que tengamos el empleo estable. ¿Cuánto hemos vivido en este pueblo gracias a los contratillos que nos iban saliendo? A todos nos hubiera gustado tener un empleo fijo y estable, pero mientras eso no lo tienes, los planes de empleo son fundamentales y este plan es vital. Y nosotros, y Juana, lo va a defender en ese Parlamento con toda la fuerza que le tienen que dar nuestros votos.
Hay que garantizar las pensiones, y no voy a contaros las 50 medidas, porque tiene que hablar Juana, que es la que se tiene que comprometer con nosotros y con nosotras a lo que va a hacer en ese Parlamento cuando esté de diputada. Pero las pensiones han pegado un viaje muy gordo. En 2013 ya se está notando. Hasta el 2022 el recorte son 33.000 millones de euros. Por eso ahora, yo que me voy a jubilar me iba a jubilar dentro de 6 meses, pero Zapatero hizo una reforma del pensionazo, después la ratificó Rajoy, y entonces me han dado 5 meses de propina para jubilarme con 65 años y 5 meses. Y todos los que seáis de mi generación, pues ya sabéis, cada año que pasa, un mes más a trabajar hasta que lleguemos a los 67 y medio, que es lo que quieren que lleguemos con la jubilación. Hombre, hay profesiones que llegar a 67 años y medio trabajando, se las trae. Esto lo ha inventado alguno que no se subió a ningún andamio. Estoy casi convencido. Y lo que planteamos es que hay que volver a los 15 años mínimos para poder tener derecho a una pensión. Hay que ir a los 35 años máximos de cotizaciones para tener la pensión máxima de la Seguridad Social. Y hay que ir a los 65 años como sistema general y dejar los 62, 63, 60 para las profesiones más duras que no pueden continuar tantos años trabajando. Eso es de sentido común y lo hemos tenido en este país en tiempos que éramos más pobres que somos ahora. Por tanto, lo que quieren aquí es que quieren que vayamos a contratar fondos privados de pensiones con la banca para que la banca haga el negocio del siglo con los fondos privados de pensiones. El derecho a la vivienda. Hace falta una ley para que ninguna criatura, porque haya perdido el empleo y no pueda pagar la hipoteca de la vivienda, le quiten su casa. Y eso se puede hacer. Se enfrenta a la banca. Hay que enfrentarnos a la banca. Pero es que si queremos cambiar este país hay que enfrentarnos con el poder económico, porque si no confrontamos con el poder económico y los privilegiados, no será posible que cambiemos la realidad de nuestro país. Hay banqueros, 130 banqueros, están cobrando en España 2.700 euros al día. O si alguien pensaba que era al mes, al día. Y no se ruborizan de echar a la gente de sus casas y de mandar a la policía porque no ha podido pagar la hipoteca. Y el gobierno, cada vez que hay un gobierno autónomo que hace una ley para que no le quiten la vivienda a la gente, lo recurre al Tribunal Constitucional. Y así tenemos 4 leyes de comunidades autónomas recurridas ahora mismo al Tribunal Constitucional. Por tanto, todo este paquete de medidas y algunas más, derogar las reformas laborales, la LONCE, la Ley Mordaza, el artículo 135 de la Constitución, el 315.3, que hay 300 sindicalistas en este momento procesados por ejercer el derecho de huelga. Todo esto hay que cambiarlo y lo podemos cambiar y hay que cambiarlo con esa mayoría. Estamos en la campaña del miedo. Esta campaña, el PP nos da razones, da miedo. Y miedo y distracción. Y dicen, vienen los radicales, los extremistas y los comunistas. Hacía tiempo que no utilizaban la expresión comunista como insulto. Ya ha vuelto de nuevo a la palestra. Y lo que nos queda, esta semana que nos queda, hablarán de Venezuela y hablarán mucho más de Grecia. Esta va a tocar Grecia, en la que nos queda. Pero nos dicen radicales y nosotros pensamos que ser radicales es que seamos el segundo país más desigual de la Unión Europea. La 4ª economía de Europa. Ser radicales es tener 13 millones de personas en el umbral de la pobreza y es tener 3 millones de parados sin ayuda. Eso es ser radicales. Y nos dicen extremistas, y ser extremistas es saquear el Estado. Ser extremistas es llevarse los recursos a los paraísos fiscales. Ser extremistas es cobrar 4.200 euros al día, no al mes, como cobra el presidente de Iberdrola, y se lo pagamos con nuestro recibo de la luz, por obra y gracia de todos los que pasaron de las puertas giratorias de los consejos de ministros a los consejos de administración de estas empresas. En fin, estas cosas son las que es ser extremistas. Y nos dicen comunistas como insulto. ¿Qué vienen los comunistas? ¿Conocéis algún comunista que le haya quitado la casa a alguien? Hacer memoria. ¿Conocéis algún comunista que le haya quitado la casa a alguien? ¿Pero conocéis algún banquero que le haya quitado la casa a la gente? ¿Cuántos conocéis de esos? Y estos son los moderados. Y nosotros somos los extremistas y los radicales. Yo lo que conozco aquí de los comunistas en este pueblo es que hemos hecho casas. Y se han hecho casas para la clase trabajadora. ¿Cómo pueden venir a contarnos ahora que los enemigos del pueblo somos los extremistas, los radicales y los comunistas?
Los enemigos del pueblo son los que están saqueando este país un día sí y otro también. Son toda la retahíla de sinvergüenzas que han estado al amparo de los gobiernos, saqueando y expoliando las administraciones públicas, las arcas públicas, y expoliando y quitándole los derechos a la gente, y especialmente desde que empezó la crisis en nuestro país. Esa es la verdad. Y lo demás son cuentos chinos. Y por tanto, cada vez que analicemos la historia más cercana de nuestra propia existencia y de nuestras propias relaciones. Nosotros no vamos a responder con insultos, vamos a responder con propuestas. Lo que nos queda aquí de campaña es con propuestas, porque entendemos qué es lo que toca de hacer. Y nos van a distraer con Venezuela y con Grecia. Las elecciones no son en Venezuela, por cierto, ni en Grecia, son aquí. Los problemas están aquí y hay que dar las alternativas aquí. Lo demás es distracción. Pero, por ejemplo, hablando de distracciones, ¿por qué no nos hablan de Francia? Así que se desbordaba el Sena. Pero ¿por qué no nos hablan de Francia? ¿Sabéis por qué no nos hablan de Francia? Porque allí la clase trabajadora está levantada en huelgas. Y Francia es un país donde tienen las 35 horas de jornada laboral. Y Francia tienen 1.465 euros de salario mínimo. Y en Francia tienen solo un 10% del paro, no el 21% como aquí. ¿Y por qué está la clase trabajadora en la calle en Francia? Porque están intentando defender que no les roben las 35 horas que tiene de jornada conquistadas por la clase trabajadora, y no lo sacan en las teles para que no se nos pegue. No vaya a ser que se nos ocurra aquí a los sindicatos y a los trabajadores montar un pollo en este país, porque aquí estamos peor que la clase trabajadora en Francia. Por eso voy concluyendo para dejar a Juana. Y dice Rajoy que tienen que concentrar el voto los moderados porque vienen los malos. Yo me he mirado los bolsillos a ver las bondades que tenía, por si acaso era uno de los malos. Menos mal que no voy de diputado. Pero damos un repaso de los buenos. Gürtel, Púnica, Taula, Bárcenas, Brugal, Imelsa, Mercurio, Troya, András, Palmarena, Escala, Nos. Todos estos son tramas de corrupción que han montado los buenos, los moderados. Nombres de moderados: Francisco Granado, Rodrigo Rato, Sonia Castelo, Juan Cotino, Vicente Rambla, El Bigotes, Pablo Crespo, Carlos Fabra, Jaume Mata, Luis Bárcenas, Alfonso Rus, Blesa. Estos son los buenos, los moderados. El problema es que los malos no van a venir porque los malos están en el gobierno, y lo que hay que hacer es echar a los malos del gobierno por lo menos por 100 años, y espero que lo consigamos. Dos mensajes. Al PSOE el primero. Ya sabéis que somos críticos con las políticas que hizo el PSOE, especialmente en los últimos años de Rodríguez Zapatero. Ya sabéis que fuimos críticos con la reforma laboral, que ahora la quieren aprovechar en las alcoleras, la del PP y la del PSOE, para echar a los trabajadores. Con estas reformas laborales. Parece que no va con nosotros las cosas, pero luego llegan, Y es el PSOE de la modificación del 135 de la Constitución. Este también, y tenemos memoria. Pero toca lo que toca. Y lo que toca es que la única manera que tenemos de echar a la derecha, ya veremos si a las políticas de derechas, es que hay que sumar. Y el día 27 de junio va a llegar. Y el Partido Socialista no puede estar en este momento haciendo ninguna campaña agresiva contra los que teóricamente nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y no entrar en el juego del Partido Popular. Porque el día 26 por la noche hay dos salidas. Una salida que es la gran coalición. El PP, Ciudadanos y el PSOE. Dentro del PSOE esa lo quieren los llamados varones, alguna baronesa, lo quieren el IBEX 35, lo quieren los oligarcas, los quieren aquellos que no quieren perder los privilegios en este país. Eso quieren la gran coalición. Y si el PSOE hace una gran coalición con la derecha, el PSOE asiste a su entierro definitivo políticamente en este país. Y luego está el otro PSOE, el PSOE de la base social, el PSOE de la izquierda, la gente que quiere hacer un acuerdo por la izquierda para echar a la derecha y las políticas de la derecha. Y en esta campaña, lo que queda, esa gente tiene que presionar, porque la otra alternativa es una alternativa con Unidos Podemos, el Partido Socialista y no sé si alguno más, para que podamos configurar probablemente no el gobierno pleno que nos gustaría, pero sí un gobierno que se ponga de acuerdo con programas concretos que necesita la gente y echemos definitivamente a esta gente del gobierno. Esas son las dos salidas. Y por tanto, el día 27 va a llegar y al PSOE le lanzamos este mensaje
para que trabajen en serio, porque hay un conflicto, repito, interno fuerte entre la presión del poder económico, determinados varones, y las necesidades que tiene la base social y el electorado que tiene el propio Partido Socialista. Yo creo, y finalmente termino diciendo, que el día 26 la alegría tiene que llamar a la puerta de los pobres. De vez en cuando, y no está mal que llame un poco de alegría a la puerta de los pobres. Que la alegría tiene que llamar a la puerta de tanta gente honrada y decente que hay en este país y que tenemos derecho a convertir los sueños en realidad. La primavera llegó hace poco y sabéis que hay un dicho que dice que las golondrinas no traen la primavera, pero anuncian que viene la primavera, la anuncian. Pues esperemos que las golondrinas de este año y hasta los vencejos de este año anuncien que aquí puede haber una nueva primavera en este país, donde haya un gobierno para la gente decente, para los trabajadores y trabajadoras, en el que el boletín oficial del Estado se ponga al servicio de la mayoría social y de las clases trabajadoras y no al servicio de los que han expoliado este país y de los que han sembrado el país de corrupción. Y a mí no me cabe ninguna duda que el día 26 y a partir del día 26, Juana Caro va a ser una de las que van a contribuir a que la primavera que anunciaban las golondrinas llegue a nuestro país. Mucha salud y mucha felicidad. Bueno, por último llega el turno de nuestra candidata al Congreso y nuestra futura diputada Juana Caro. Para quienes no la conocéis, Juani, que como todos y todas la conocemos, es concejala en Valdepeñas, es pedagoga, orientadora en un centro educativo y delegada sindical de comisiones obreras. Además, es una experta activista, puesto que trabaja y ha estado trabajando codo con codo en las mareas en defensa de la educación pública, de la sanidad o defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres. Como buena mujer manchega, es valiente y decidida y viene dispuesta a defendernos en Madrid, porque nos hace falta que alguien nos defienda en Madrid. Pensaba Maya Angelou, para quien no sepáis quién es, era una intelectual y escritora afroamericana que estuvo luchando contra la segregación racial en Estados Unidos. Pues Maya Angelou pensaba que un héroe es cualquier persona que trata de hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Hoy, Juana, eres nuestra heroína. Y en el Parlamento serás nuestra heroína porque sabemos que cada día vas a trabajar para hacer de este mundo un lugar mejor. Juana. Después de esta presentación y de oír a Paloma y Cayo, me dan ganas de pedir el comodín del público, ¿eh? Qué difícil habéis puesto. Hola, buenas noches a todos. La verdad que es un orgullo volver a Argamasilla. Estuvimos aquí en diciembre, hacía más frío, estábamos dentro, pero la verdad que es un orgullo venir aquí. Hoy la verdad que me siento como en un concierto, donde Bruce Springsteen y Queen han cantado y ahora le toca a Malú. Me habéis puesto muy difícil, pero... Lo voy a agradecer, le agradezco a nivel general, a todos los que estéis ahí sentados, porque es con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo y con vuestro sacrificio donde vamos a demostrar que unidos sí podemos. Os lo agradezco a esta asamblea, porque sois ejemplo y sois referencia, y creo que hemos aprendido mucho de vosotros. En particular a ti, Paloma. Te descubrí, te conocí en diciembre. Conocí a una mujer, un ejemplo de mujer luchadora, sencilla como tú sola, que eres capaz de pelear en el Parlamento y a una llamada a bajar a un instituto a explicar a los chicos para qué sirven las instituciones europeas. Y lo bueno de todo es que los chicos entendieron que la política sirve para algo más que para enriquecerse. Y de eso sabemos mucho más nosotros. Al grito de espartanos hicimos una campaña en diciembre sabiendo que no íbamos a tener buenos resultados, sabiendo que teníamos una ley electoral en contra nuestra, pero trabajamos como nunca. A ti, Cayo, ahora que no me oye nadie, porque creo que ese ha sido el mejor coordinador que Izquierda Unida ha tenido nunca.
por tu capital humano y tu capital político. Creo que hemos aprendido que todos te deben mucho, que la Asamblea de Valdepeñas te debe mucho, que todos, Gregorio, yo, te debemos mucho. Sin ti seguramente no estaríamos aquí. Has sido nuestro maestro y nosotros somos todavía los Padawan. Soy un poco friki, lo siento. El otro día me preguntaban en Onda Cero, en la radio, si era roja o socialdemócrata. Roja, roja y roja. Porque lo soy y porque lo voy a seguir siendo. Hoy estamos aquí, pero antes de estar aquí hemos demostrado, y lo estáis viendo, hemos demostrado donde estamos gobernando o en la oposición, somos capaces de hacer las cosas de otra forma. Somos las capaces de hacer las cosas con el diálogo, con la palabra, dando información al ciudadano, poniendo las instituciones al servicio del ciudadano. Nosotros sí lo estamos haciendo, lo hemos hecho, no tenemos que demostrar nada. Y creo que la gente lo está viendo. Y eso da miedo. Quedan 5 días para que termine la campaña. No voy a hacer los lobitos porque estos son capaces de ponerme la mano con los lobitos en el corazón y ponerlo en todos los tweets. No me fío de mi cueva. Pero quedan 5 días para convencer de que nosotros estamos preparados para hacerlo mejor. Porque ante el mensaje del miedo nosotros tenemos propuestas sensatas. Ante el mensaje del miedo tenemos la revolución de la palabra. Como decía Cayo, ante los mensajes de Venezuela y de Grecia con una sonrisa y con la palabra, lo que dije el otro día, todavía no encuentro en ningún mapa, ni antiguo ni nuevo, ninguna provincia española que se llame ni Venezuela ni Grecia. Y yo estoy aquí para defender a España, para defender mi país, para defender mi provincia. Estoy para hacer propuestas para cambiar este país, un nuevo modelo de país. Tenemos que estar preparados con mensajes que asustan a la gente. Pero ante esos mensajes que asustan a la gente, estamos viendo cómo más gente se acerca a nosotros, cómo más gente cree en nosotros. Estamos preparados a las mentiras. Y frente a las mentiras, nosotros tenemos ilusión, tenemos propuestas y propuestas. El PP ha demostrado en esta campaña que está fuera de la realidad, que no conoce el sufrimiento de la gente, que no sabe que hay gente que no termina a final de mes. Se presumen de contratos de trabajo. ¿Cuántos contratos de trabajo hay que acumular para tener un salario digno? No lo saben, no son conscientes. Nosotros sí, porque somos esa gente. Nosotros sí, porque estamos con el pueblo. Y nosotros sí que tenemos un modelo de propuesta. Tienen miedo y nos atacan. El otro día tuvimos en Valdepeñas un debate contra las tierras raras, contra la mina y la explotación de las tierras raras en Campo de Montiel. A ese debate solo estábamos invitados los cabezas de lista. No se presentó ni Rosa Romero ni se presentó Isabel Fernández. Ni el PP ni el PSOE quiso debatir ni con Ciudadanos ni conmigo. Y fuera de micrófono, Cotilla se me acercó y me dijo: Juana, lo tienes muy fácil. Lo que tienes que hacer es dejar de gobernar en Castilla-La Mancha con Podemos y de dejar que termine el PSOE y que deje el PSOE de gobernar. Y le dije: no, lo vamos a tener más fácil, porque os vamos a echar a vosotros. Ahí se terminó la conversación. Tenemos una realidad cruel y nuestros adversarios son poderosos, pero los conocemos. Utilizan los medios de difusión para difamarnos. Saben mentir. Nosotros no sabemos mentir. No guiñamos ningún ojo, se nos pilla enseguida. Tenemos adversarios tan poderosos que en solo 4 años hemos visto cómo Cospedal ha dejado esta región peor que el caballo de Atila. La ha dejado arrasada. Ellos presentan programas bipolares, más recortes, más corrupción, menos derechos, menos de lo público. Y nosotros presentamos más derechos para todos, un cambio para todos y calidad de vida para todos. El cambio ha llegado, pese a quien le pese. Vamos a conseguir un nuevo país. Estamos en un momento histórico y nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos. Nos jugamos el futuro en educación. Porque ante el aumento de ratio, de alumnos como nos han llenado las aulas, en Castilla-La Mancha lo hemos visto, cómo nos han implantado en Castilla-La Mancha la zona única, que lo único que ha conseguido ha sido enfrentar colegios y AMPAs y beneficiar a la escuela concertada. Han disminuido las becas, han aumentado las tasas. En la educación han invisibilizado al diferente. Las mujeres no aparecemos en los libros de texto, no aparecen los colectivos LGBTI, no aparecen las personas discapacitadas. Ese es su modelo de vida, su modelo de educación.
Han querido con esta ley que desaparezca el pensamiento crítico, han cerrado escuelas rurales, han quitado la atención temprana a alumnos con necesidades educativas especiales de 0 a 6 años y le han quitado la gratuidad. Y ha habido padres que no han podido atender en condiciones a sus hijos con discapacidades simplemente porque Cospedal decidió quitarla. Ante estas ocurrencias, nosotros tenemos propuestas realistas. La primera, derogar la LOMCE, porque es una de las peores leyes de educación que hemos tenido en este país. Nosotros apostamos por una educación humanista, donde el hombre se desarrolle como persona, no al servicio del mercado. Un mercado que se ha planteado muy bien Calle y Paloma. Queremos una ley de educación y proponemos que respete las diferencias. Una educación inclusiva, donde se desarrolle cada persona en función de sus capacidades y no se prive solamente al que más vale. Queremos recuperar la filosofía, porque necesitamos pensamiento crítico, necesitamos ciudadanos críticos que no sean borregos al servicio de unos pocos. Vamos a alcanzar la inversión del 7% del PIB para así poder disminuir las ratios, formar al profesorado, que es la base de la educación, dar un servicio integral al alumno de 0 a 3 años, gratuidad de los libros, conseguir una educación individualizada y una universidad gratuita para todos. Porque nos jugamos en esta provincia, en este país, la sanidad. Habéis visto y habéis luchado, habéis estado en las plataformas y en las calles, contra el cierre de hospitales, hemos visto cómo ha dejado hospitales sin construir, hemos tenido el cierre de plantas, cómo se han desmantelado los servicios públicos. Y mientras se desmantelaban los servicios públicos, unos pocos han enriquecido con este desmantelamiento. Familias que han conseguido coger el concierto de servicio de la sanidad, hemos visto cómo aparecen ahora los papeles de Panamá. Hemos visto la retirada de tarjeta sanitaria. Hemos visto cómo han aumentado las enfermedades por culpa de por la retirada de esta tarjeta. En Castilla-La Mancha quiero recordaros cómo Cospedal quitó la prueba del talón a los bebés recién nacidos. Se ve que a ella no le importaban esas pruebas. Nosotros tenemos una propuesta de sanidad, una sanidad universal, pública para todos. Estamos en contra del TTI y el Z. Y diréis, ¿qué tiene que ver el TTI y el Z? Pues el TTI y el Z, entre otras cosas, pretende privatizar los servicios sanitarios, entre otras cosas, y tiene un impacto negativo en la salud de las personas con la incorporación de transgénicos y semillas y todo un modelo de vida que no tiene nada que ver con nosotros, que además ataca a la salud y al medio ambiente. Queremos una sanidad de calidad, ampliando la cartera de servicios. Queremos que terminen los copagos. Queremos que no se imponga 1 euro por receta, quitar el repago farmacéutico a las personas sin prestación económica, incrementar la financiación con un 1% del PIB. También nos jugamos el futuro de los jóvenes. Cayo lo decía, aumentamos la jubilación a 67 años y tenemos a la mejor juventud formada en el extranjero. Fátima Báñez la llamaba movilidad exterior, yo la llamo tomar el pelo. Tenemos a los mejores jóvenes que tienen que retornar, se les ha robado hasta el voto, lo tienen que rogar, se les llama el voto rogado. No creo que nadie tenga que rogar el voto, perdonad. Pero cuando llega el voto nos encontramos que las papeletas de Unidos Podemos no llegan. Que no llegue una será un error, que no lleguen más a lo mejor es que el miedo lo tienen ellos. Tenemos una ley laboral que penaliza y precariza los primeros empleos. Tenemos un montón de cosas que hacen que los jóvenes se hayan ido de esta provincia, pero nosotros tenemos propuesta, tenemos un plan de retorno que reconozca las cotizaciones en los servicios sociales, que ayude al acceso a la vivienda a los jóvenes, el acceso al subsidio de desempleo. Queremos aumentar la beca de estudio, porque hay jóvenes que han dejado de estudiar. Tenemos jóvenes en la provincia de Ciudad Real, en nuestros pueblos, que no pueden coger el autobús para seguir estudiando fuera de sus pueblos porque no tienen el servicio de transporte ya gratuito. Se nos está dejando a la juventud sin formación. Y esto no es el futuro, desde luego, de nuestra provincia. Queremos subvencionar la contratación a los jóvenes, regular las becas de prácticas, porque no queremos mano de obra barata, queremos formación. Nos estamos jugando el medio ambiente. Hemos sido la MRI de Europa y lo sabéis con el impuesto al sol. Paloma lo decía muy claramente. Cañete se reúne con los lobbies y aquí los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Hemos incumplido los acuerdos de emisión de CO2. Ha habido un ataque deliberado a las energías renovables, con las puertas giratorias, como decía Paloma, con los intereses generales a las grandes empresas.
Hemos tenido el ataque a la tierra, como estamos sufriendo en Campo de Montiel, con la autorización de las explotaciones de minas de las tierras raras. Y al final, cuando empiezas a remover, te das cuenta de los intereses que hay detrás. Igual que detrás de... Perdonad. Juana diputada, Juana diputada. Detrás si removemos detrás de la extracción de tierras raras, cogemos la lista de Cayo y vemos cómo detrás de Quantum Minera, que es la empresa que está Felipe González, amigo de Felipe González y gente que tiene papeles en Panamá. Al final son los intereses de unos pocos en contra del resto. Nosotros ante esto tenemos propuestas, un plan nacional de energías renovables, un plan nacional de ahorro energético. Nosotros sí queremos cerrar las centrales nucleares, estamos en contra del fracking. Nosotros queremos hacer una legislación que no penalice el autoconsumo. Queremos aportar la energía, queremos apostar por las energías renovables, conseguir un medio ambiente sostenible para todos, porque queremos vivir en esta tierra que no es de nuestros hijos, por la que tanto hemos luchado. Este 26 de junio nos jugamos las mujeres mucho, las mujeres y los hombres, sabida la situación que partimos, mujeres asesinadas, el incumplimiento de la ley de violencia de género en Castilla-La Mancha. Si hago un resumen y os acordáis del debate, si alguno visteis el debate o aguantasteis el debate, menos de un minuto para hacer propuestas solamente a favor de la mujer. No existía, parece que no existimos, parece que no hay problema, parece que no nos asesinan. La realidad es que hay un aumento de agresiones, un aumento de vejaciones y la crisis no puede ser el pretexto. Hay desigualdad salarial, hay discriminación por sexo, no existe conciliación. Y ante eso nosotros sí tenemos propuesta. Proponemos que se reabra el Ministerio de Igualdad para que haya políticas reales para la mujer, que la ley aborde todo tipo de violencia de género, que se aborde la discriminación y la violencia, que se fomente la tolerancia y el respeto, es la única forma de conseguir el respeto, que se visualice nuestro papel en la cultura, en la política, en el deporte, en la vida, existimos, somos más del 50% de la población, queremos unos presupuestos y apostamos por unos presupuestos participativos, con perspectiva de género. Queremos y vamos a conseguir construir una red de servicios públicos que facilite la conciliación. Vamos a erradicar la prostitución porque creemos que es una lacra y existe. Vamos a hacer una ley contra la trata de la mujer. No sé si lo conocéis, pero lo quiero decir. El otro día en un encuentro que tuvimos nos decían que cada vez que sale en la prensa o en la tele que se ha cerrado han pillado a los proxenetas, a las prostitutas y tal, es un éxito. Lo que no dicen es que la mayoría de esas mujeres son devueltas a sus países con las deudas que tienen. Muchas de ellas son asesinadas. Esto tenemos que pararlo de alguna forma. No se puede tratar a la mujer como un objeto. Hoy nos jugamos mucho. Hoy nos jugamos para parar la ley Mordaza, que penaliza y multa por informar y protestar en la calle. Hoy tenemos a nuestra compañera Sonsoles de Talavera pendiente de una sentencia por informar en la calle. Tenemos a sindicalista, como ha dicho Cayo, pendiente de juicio. Hoy nos jugamos el derecho a una vivienda digna. Hoy nos jugamos parar los desahucios. Hoy nos jugamos que la riqueza nacional esté al servicio del interés general. Una banca pública al servicio del ciudadano para conseguir pan, techo y dignidad. Hoy nos jugamos recuperar las pensiones. Una ley de dependencia que cubra las necesidades reales y básicas de la gente. Hoy nos jugamos recuperar los servicios sociales, como decía mi compañera Josefina de la Asamblea de Valdepeña, que nos dé lo que nos corresponde por derecho y no por caridad, porque nos corresponde. Hoy nos jugamos terminar con los paraísos fiscales. Hoy nos jugamos salarios dignos y contratos decentes. Hoy nos jugamos acabar con la pobreza infantil que existe en esta provincia. Simplemente somos radicales porque pedimos que los niños coman 5 veces al día y no se nos desmayen como se nos desmayan en los colegios porque no tienen de comer. Hoy nos jugamos el trato humano al inmigrante. Hoy nos jugamos nuestro futuro, el de nuestros hijos, un nuevo país, un cambio real que nos merecemos. Quiero acabar con una frase. Esther ha nombrado autores, yo es que sigo siendo muy friki y utilizo una frase que me gusta mucho del Señor de los Anillos, que dice: el mundo ha cambiado, lo siento en el agua,
Lo siento la tierra, lo huelo en el aire. Mordo caerá y nosotros venceremos. Tenemos la gente, tenemos el programa, tenemos las propuestas para ganar al PP. Y vamos a ganar al PP. Vamos a construir un nuevo país y una nueva región. Vamos a conseguir que Rajoy se vaya a su trabajo a hacer un contrato de prácticas, porque creo que no se incorporó todavía, ¿no? Vamos a votar el 26. Vamos a votar con ese corazón tan grande que nos late a todos a la izquierda. Votad Unidos Podemos. Votad Salud y República. Y gracias, compañeros.